Mi primer contacto fue una biblioteca, concretamente la biblioteca que estaba en mi casa, eh, que digamos dentro de lo que había bastante de literatura, y entre esa cuestión de literatura estaban los muchos libros que aún están hoy en la casa donde vive mi madre, de Pablo Neruda. Y me acuerdo de haberle agarrado de chico, con 10 años tendría yo, una cosa así, haber agarrado un libro, que fue uno de los primeros libros de Neruda, que se llamó Crepusculario. Me llamó la atención el título, porque era una palabra como rara, hoy lo que sería un neologismo. Y bueno, eso. eh, Empecé a leer y bueno, desde ahí siempre leí poesía, después, entre otras cosas que leí. ¿Cuál es tu principal fuente de inspiración para escribir poesía? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero básicamente creo que serían dos, la realidad y la experiencia. La realidad en el sentido de que hay cosas que acontecen en la realidad que te hieren, digamos así, eh, a algún nivel de la emoción, qué sé yo, algo que pasa, porque el poeta en realidad mira la realidad, no es que la mira desde otro lado, de repente ve algún ángulo, de repente estás mirando un árbol, pero no estás mirando el árbol solamente, estás escuchando lo que el árbol quiere decir por ahí. Entonces digo, es una manera de mirar la realidad. Creo que la realidad y después obviamente la experiencia, aquello que está contenido, es decir, creo que el criterio de inspiración es un criterio que no está muy, o sea, es un criterio muy romántico en el sentido del romanticismo, no del amor, sino de lo que llamó el movimiento romántico del siglo XVIII, XIX. Eh, no sé si existe la inspiración, lo que sí existe por ahí es una conexión con la realidad o con la experiencia personal que, que, que tiene que ver con la sensibilidad. Creo que todo artista, digamos, ya sea del orden de la plástica, de la música, de la escritura, de la danza, de lo que sea, eh, digamos, desarrolla, de alguna manera todos lo tenemos, pero algunos desarrollamos uno u otro sentido más o menos, o tratamos de desarrollarlo, la sensibilidad. Y es la sensibilidad la que nos permite a veces aguzar el oído y ser permeables, es decir, dejar que la realidad me hable. En ese sentido, a veces no es que venga la inspiración, sino que uno deja que la poesía hable en uno, digamos. Yo diría eso. ¿Y cómo sería el proceso para escribir un poema? No hay receta para eso. Un poema a veces uno puede escribirlo toda una vida, puede salir en 2 segundos. No hay un proceso, digamos, recetado, digamos. Lo que sí hay como pequeñas experiencias que uno puede transmitir después de algunos años de trabajar en esto, que podría ser la siguiente. Por un lado, la lectura. Creo que la lectura tiene mucho que ver. O sea, aquel que no lee poesía difícilmente va a, a saber lo que es un poema, salvo que sea un poeta innato, pero es muy raro eso. Eh, por un lado, la lectura. Por otro, eh, bueno, la construcción es decir, hay una parte que va al interior, es decir, que se cocina, digamos así, en el interior, a veces una idea, una sensación, un sentimiento, que después uno lo va conectando con otras cosas. Pero después hay un trabajo sobre el papel, que sí es un trabajo, que ya te digo, a veces sale de una manera rápida, por ahí que puede ser casi instantánea, y otras veces lleva mucho tiempo, depende qué tipo de poesía sea. Por ejemplo, yo hace muy poquito, mi último libro que saqué el año pasado fue un libro donde yo trabajo con el endecasílabo español, que es una forma de métrica. Y eso implica un trabajo, digamos, de cincelar, digamos así, de esculpir la palabra de una manera tal que quede una métrica concreta que son las 11 sílabas, digamos, en decasílabo. Entonces eso sí lleva algún tiempo y es un proceso ya de pulido, digamos, pero lo que creo que lleva, digamos, a que un poema sea un poema es cuando uno lo saca de sí mismo, es decir,
lo hace parir, decimos, cuando uno pare el poema, ya no es mío, ya es algo que crece y se va, digamos. Pero eso uno es como, la comparación que hago en mis talleres de poesía, que hace muchos años que lo tengo, eh, es que es como la comida, ¿viste? Si vos, es como si haces un asado. ¿Cuándo sabes cuándo está el asado? Y no sé, lo sabés. En algún momento te das cuenta que está. Eh, y es la experiencia y también el mirar y también el oler y también el estar, pero no hay una receta, no es, viste, que alguien te dice, mira, pones el asado así, tanto fuego y en media hora está y lo sacás en media hora y está. No, es como algo también que tiene que ver con la propia voz, es decir, cada escritor, cada poeta tiene una voz propia, entonces también uno tiene que saber sopesar, digamos así, o darse cuenta de para dónde va la voz propia. No es lo mismo mi voz que la voz de otro poeta, entonces cada uno como que va cultivando su manera de cocinar, digamos así, el poema o de hacer el poema. Y uno con los años va viendo más o menos por dónde va. Después también hay cosas, aparecen cosas nuevas, entonces uno también aprende también de otros, compartiendo. Muchas veces también entre los poetas nos leemos, o amigos o amigas, nos leemos los poemas, entonces uno también tiene la voz del otro, porque uno no escribe solamente, digamos, si bien uno lo escribe en soledad, pero escribe para que otro lo lea de alguna manera, ¿no? Entonces es un tema complejo el proceso de la escritura. No hay recetas. Eso es como lo seguro que te diría yo. Bueno, ¿cuál es tu lugar favorito de trabajo al escribir poesía? ¿Cuál es el lugar donde te gusta trabajar al escribir? Básicamente un escritorio o una mesa, la mesa de mi comedor, y una silla. No escribo ahí, digamos, o a veces directamente en la computadora, pero sí necesito un poco de soledad. Antes, como que tenía muchos años antes, tenía como algún criterio de soledad, no de soledad, de estar tranquilo a la noche. Y yo tengo un hijo muy chiquito, chiquito, de 8 años, y a partir de que nació mi hijo escribo cuando puedo, no cuando quiero. Es decir, porque a veces hay ruido, hay cosas, y eso me ha hecho bien, porque uno está como más, como diría, más libre, digamos así. Parece lo contrario, pero en realidad, es decir, uno aprovecha los momentos que tiene, más real, digamos, ¿no? Pero sí necesito una mesa más que un sillón o alguna mesa, poder escribir lápiz y papel o la compu y cierto trabajo, de estar ciertamente concentrado. Cuando me concentro en escribir, me concentro y no es como que el mundo alrededor mío se cae. Y me gusta mucho el horario de la mañana temprano, ahí es como que tengo la cabeza muy fresca. Pero después hay mucho trabajo de corrección, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 3, 4 libros que hace como 6 años, 7 años que los tengo y ahí están. Alguna vez saldrán a la luz, pero a veces uno corrige, da vueltas sobre algunas cosas. Pero sí, eso sería el lugar, los momentos del día, pero después también cuando aparece, ¿no? A veces aparecen, no tengo un trabajo así. Sí estoy siempre leyendo y escribiendo, siempre, porque yo soy traductor también, entonces traduzco poesía del francés. Entonces sí aparece, digamos, casi todo el tiempo estoy leyendo y escribiendo poesía, digamos, directa o indirectamente. Pero ya en la construcción de un libro mío, sí, ya te digo, me gusta sentarme tranquilo, tomando mate, este, pero sí lo que necesito es como una mesa, una silla y poder escribir. ¿Hay alguna diferencia que notes entre tus primeros poemas y los que escribís ahora? Sí, claro, sí, hay muchas diferencias porque, porque la escritura tiene que ver con la vida de uno. Así como hay diferencias, hay continuidades, hay cosas que son propias mías, digamos, o de lo que a mí me interesa, que se continúan entre el primer libro y el último, que son más o menos unos 10, 12 libros, no sé cuántos libros, pero por ahí. Eh, pero sí hay diferencias porque el arte también tiene que ver con lo que uno va experimentando en la vida. Entonces, evidentemente, yo tengo 50 años. Entonces, evidentemente, digo, mi primer libro yo lo saqué a los 30. Y bueno, en 20 años como que
pasaron muchas cosas. Yo me casé, tuve un hijo, cambié de trabajo, cambié de lugar de vivir, viví en otros países, es decir, bueno, hay como muchas cosas que pasan que obviamente no, no quedan fuera de la escritura, ¿no? A veces no de manera explícita, no quiere decir eso que uno cuando lea la obra de un poeta va a estar la vida, pero sí en la escritura, como cualquier cosa que hagas en la vida, evidentemente va a estar pasado por el filtro o el tamiz de tu propia experiencia. Entonces, si uno ve ciertas obras de otros poetas, también vas viendo cambios en la voz. Es lo que yo diría, ¿no? Continuidades y discontinuidades. Y las discontinuidades están hechas también bueno, cambios en tu vida, como pueden ser, qué sé yo, ya te digo, desplazamientos de lugar, eh, enamoramientos, muertes, trabajo, alegrías, ilusiones, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, obviamente que dista mucho. Y después crecimiento también, crecimiento o decrecimiento, depende de cada uno, pero de alguna manera uno también va, digamos, agrandando las lecturas, la experiencia vital, las relaciones, un montón de cosas. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar en el mundo de la poesía o de la escritura? No soy de dar consejos, pero creo que lo que sugeriría es leer. Leer. Es como el alimento. Si uno no lee, queda como fuera. Leer poesía. ¿Querés hacer poesía? Bueno, hay que enterarse de qué es la poesía. Leer y leer de todo. No seguir las modas solamente, ¿viste? Porque por ahí están las modas. Hay que leer tal autor, hay que leer todo. Todo lo que uno pueda, quiera. Este, eh, es tan grande el mundo de la literatura, uno no sabe qué se está escribiendo ahora en China, en la India, en Inglaterra, y a veces tenemos un mundo muy acotado. Yo, por ejemplo, traduzco poetas del África, del francés, no muchos, pero algunos, ¿no? Y es otro mundo, es otro mundo tan diferente del nuestro y tan hermoso al mismo tiempo. Entonces la primera sugerencia sería leer. Y la otra, que podría ser alguien que quiera empezar a escribir, es escribir, empezar a escribir, no tener miedo, es un mundo, confiar en uno mismo, confiar en vos mismo, en tu impulso, y, y no te aferres a lo que escribís, déjalo, soltalo, aceptá las críticas también, pero deja eso es decir, no aferrarse, ¿no? Escribir y también saber soltar. eh, no, sí, no seguir las modas, no estar pendiente de lo que el otro pueda decir, no, es decir, pero sí trabajar el poema, tener paciencia. Flaubert, un escritor, se escribe Flaubert decía, el talento es una larga paciencia, es decir, hay que tener paciencia. Entonces a veces eso, tener paciencia, que es una cosa que a veces cuando uno es joven cuesta, y otra cosa, no apurarse a publicar, no apurarse, no apurarse, tranquilo, es decir, pero sobre todo leer. Nosotros estuvimos leyendo algunos de tus poemas y yo me sentí identificado con algunos. ¿Vos buscás, por decirlo de alguna manera, empatizar con el lector o es algo que sale involuntariamente? Bueno, antes que nada me alegro que me hayas leído, qué bueno enterarse de eso. Muchas gracias. Sí, es lo que te decía yo creo en alguna pregunta. Uno, si bien la escritura se hace en cierta manera en soledad, uno escribe para alguien hipotético, ¿no? Lo que sí yo trato es de no escribir para un público eh, predeterminado o a la moda. Escribo lo que quiero escribir. Es decir, en ese sentido creo que hay una petición, digamos así, de autenticidad. A mí me interesa que mi poesía sea auténtica y la poesía que valoro, acabo de hacer ahora una reseña de un libro de poesía para un diario, en que lo que veo es que es un libro auténtico, ¿no? Que el poeta no me está diciendo
lo políticamente correcto, escribe lo que quiere escribir y es auténtico, es él, ¿no? Creo que yo eso en el mundo del arte me parece que eso es importante, ya sea en la pintura, en la música, que lo que esté allí no esté, viste, condicionado por lo que el otro quiere escuchar. En ese sentido, en ese sentido, yo diría que no escribo para otro, escribo lo que yo quiero escribir. Pero en el otro sentido, en el otro, es decir, siempre uno escribe para dar algo, para comunicar algo, para darse, para abrir un camino, para compartir un camino. Entonces el otro siempre está. Ahora a mí me interesa que el otro complete la lectura, que el otro la haga propia, que el otro agarre el poema, el cuadro, la pieza de musical y la haga suya, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en la música uno tiene sus canciones preferidas. ¿Y por qué son preferidas? Porque las haces tuyas, porque te las apropiás, porque tienen que ver con tu vida, con tu experiencia, qué sé yo, con esta canción me puse de novio, con esta canción me fui de viaje con mis compañeros, lo que sea. Es decir, la apropiás, creo que eso es lo más lindo del arte, cuando el otro lector, el otro espectador, el otro que está del otro lado, digamos así, se apropia de eso y lo hace suyo. Eso es muy lindo. Y ahí uno ve la grandeza del mundo del arte, ¿no? Entonces, de alguna manera uno también lo hace para compartir. Pero hago esta salvedad porque a veces hay una escritura, viste, que se escribe eh, para quedar bien, para esto. No, yo creo que ahí hay que buscar sí la autenticidad, ¿no? Escribir desde lo auténtico, porque eso es lo que después un buen lector o un buen espectador te, te agradece, ¿no? Porque hay una verdad, digamos, sí, no la verdad, pero una verdad tuya al menos, ¿no? Una autenticidad, una obra, en serio, yo aspiro a eso, no digo que yo lo haga, pero yo aspiro a escribir desde ese lado. Vos antes habías dicho que hubo autores que te influenciaron. Te quería preguntar de qué forma te puede influenciar en tu poesía otro autor. Bueno, por lo pronto sí, te pueden influenciar, digamos, es una pregunta compleja, digamos, se puede responder simplemente, pero creo que da para mucho. Por un lado, el arte es un todo en el cual uno convive con muchas expresiones, entonces no es que haya un solo camino, uno es parte de un camino que ya está atravesado, escrito y caminado por mucha gente y que detrás de uno también vendrá mucha más gente, algunos mejores, otros peores, otros iguales. Eh, entonces es un camino en el cual transita, hay mucha experiencia de mucha gente y un mundo en el cual muchos nos alimentamos de otros, ¿no? El tema es no robarse, por supuesto, no plagiar, pero la influencia está porque uno vive en contextos a veces similares. Ahora, las influencias son de varios tipos. Por un lado, puede ser en el aspecto formal, es decir, en la manera de escribir, la forma, la métrica, el estilo de la escritura. Y en este sentido, a veces uno ha descubierto ciertas cosas a partir de las lecturas, como yo te decía hace un rato. Por otro lado, puede haber una influencia de la temática, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cierta influencia de la temática social de los años 60, 70, un autor como Jorge Bocanera, como Hellman, como Nicolás Guillén, no sé si son influencias directas, pero son temáticas que a mí siempre me interesaron y me gustaron y de alguna manera están presentes de una u otra manera en mi poesía. Entonces puede ser temática, puede ser contextual, puede ser eh, lecturas también que uno ha tenido de niño, que ha tenido, qué sé yo, Machado es un autor, Antonio Machado, que siempre está presente en mí. Después yo no sé si sigo por ese camino, pero es un autor al que vuelvo siempre. Antonio Machado, Neruda, Charles Baudelaire, el francés, Juan Gelman, Olga Orozco de Argentina, son autores que yo, Roberto Juarros también, son autores que siempre leo, entonces de alguna manera la influencia está, no quiere decir que uno escriba igual o que haya algo directo ahí, pero creo que
como que uno se alimenta de esas grandes voces de la poesía, que son realmente grandes, ¿no? Uno es un poeta más que está dando vuelta por ahí. Pero como ya te digo, un espacio de muchas voces, el mundo del arte, de mucha gente, de muchas cosas. eh, Evidentemente hay influencias y relaciones y solidaridades y conversaciones. No es un mundo, es decir, la escritura puede ser solitaria, pero después ese mundo, eh, yo lo digo incluso respecto de la lectura, nadie parte de cero. La poesía no empieza con uno. Nada empieza con uno. Entonces hay un camino muy largo atrás y un camino muy largo por delante. Y en ese camino estamos todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el escuchar, que es muy importante en la poesía, saber escuchar, eh, uno evidentemente escucha muchas voces y se ha nutrido de muchas voces, ¿no? Eso después sí, es como la asimilación, yo siempre digo, es como la asimilación del alimento, es decir, vos te comes un pollo y no es que asimilás lo que tiene el pollo, no es que no te comes el pollo, digamos, no es que adentro tuyo hay un pollo, pero asimilás lo de lo que el cuerpo asimila. Creo que con el arte pasa lo mismo. Bueno, y mi última pregunta, ¿de qué forma marcó la poesía tu vida o el desarrollo de tu vida? Si la marcó o la modificó de alguna manera. Sí, a ver, yo lo que siempre digo es, no sé definir muy bien qué es la poesía, pero sí sé que no podría vivir sin ella. Y ya después respondiendo más, desglosando un poco lo que preguntas, y no sé si marcó es la palabra, pero sí me dio muchos amigos, muchas personas que quiero, muchas relaciones que quiero. Este, entonces, en ese sentido, sí, la poesía es una manera de comunicarme yo también. Entonces, sí, de alguna manera es parte de mi vida. Entonces, no sé, no sabría cómo vivir sin. Alguna vez me lo pregunté si no leería, si no leyera poesía o no leyera directamente literatura y no sé qué haría. No sé si podría hacer otra cosa. No sé, es algo que va conmigo, qué sé yo, que es parte sí, de mi vida. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por tomarte este tiempo, ya que nos pudiste sacar todas estas dudas que nos interesaban. Bueno, en saludos y bueno, espero que esté pasando bien esta cuarentena. Gracias a ustedes por el interés, por leer y bueno, lo que necesiten, acá estamos.